la santidad. No se puede ser santo si no se vive acorde a la palabra. La palabra santo significa apartado, pero también significa una forma de vivir santa. Y ustedes dirán, ¿cómo yo voy a ser santo si no soy perfecto? Sí, no somos perfectos, pero podemos tener una vida santa. Es una vida que agrada a Dios. Es una vida que camina en la palabra de Dios. Es una vida que no solamente sabe los versículos de memoria, sino que los aplica en su diario vivir. No hay santidad sin justificación. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ser salvos, ¿no? Para poder vivir en la santidad del Señor. La justificación es un acto donde el Señor, donde a través de la fe creemos en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas y somos justificados, somos salvos. La santidad es un proceso de transformación en nuestra vida que se da durante todo el tiempo que estamos acá y termina cuando el Señor venga a buscarnos para ir hacia su presencia. Y usted dirá, ¿es difícil ser santo? Puede ser que sea difícil, pero no es imposible. Si nosotros vivimos acorde a la voluntad de Dios y buscamos cada día esa voluntad a través de la palabra, vamos a poder tener una vida santa. Porque la santidad también es un proceso que implica mi vida, implica mi voluntad, mis ganas. Depende también de mí. No es que yo me sienta y bueno, yo soy de mal carácter, Señor, ayúdame, algún día me cambiarás y sigo en la misma y no trato de cambiar. Ese proceso de santidad no se da en mi vida. Por lo tanto, en la santidad interviene mucho mi voluntad, mis ganas de cambiar, mis ganas de ser diferente, mis ganas de caminar en el Señor. Y eso vamos a ver en el día de hoy en la palabra. Pero antes vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos guíe en esta mañana. Señor y Padre, gracias te damos, Señor amado, por este hermoso tiempo de alabanza que hemos tenido como congregación. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que estar juntos es mucho más agradable que el aceite que desciende sobre la barba de Aarón. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar juntos con hijos tuyos, poder reunirnos en libertad. Ayúdanos a aprovechar esa libertad, Señor, para estar en armonía, en comunión como hermanos, como hijos tuyos, Señor. Queremos pedirte en este momento que tú nos des sabiduría a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de aquellos que te hemos aceptado como el Salvador de nuestras vidas, para poder discernir la palabra y extraer de ella esos tesoros profundos que contiene para la edificación diaria de nuestras vidas, para poder tener realmente una vida santa, una vida agradable delante de ti. Amén. El ser santo no implica, dijimos, ser perfecto, porque perfectos no lo somos. Todos dice que nuestra naturaleza ya tiende al pecado. Somos pecadores por herencia, porque ya Adán y Eva nos heredaron ese pecado. Así que por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza siempre pensamos en la maldad, ¿no? Siempre pensamos en lo que no tenemos que hacer, siempre pensamos en vengarnos por el otro, siempre tenemos que doblegar esa naturaleza, y eso lo podemos hacer con la palabra de Dios y tratando de tener una vida santa y agradable a Dios. Debemos ser santos, ¿por qué? Porque el Señor nos llamó a ser santos. Si buscamos ahí en Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 4, Efesios 1, 3 y 4, vamos a ver qué dice, que el Señor dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Vieron? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, para que tengamos una vida agradable, sin manchas
delante de Él. Eso es santidad. Vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Tratar cada día de ser un mejor hijo de Dios. Tratar cada día de ver las cosas que están mal en mi vida y proponerme en el Señor, con su ayuda, a cambiar esas áreas de la vida. Normalmente, cada tanto trato de... Es importante que nos hagamos, que nos cuestionemos nosotros mismos, que nos hagamos un análisis cada tanto de cómo estamos siendo como padre, las mujeres como madre, como esposa, como esposo, como hijo, como hija. En todos los roles que nosotros cumplimos en la sociedad, ¿cómo estoy siendo? ¿Estoy obrando como Dios quiere? ¿Estoy siendo de testimonio? ¿Estoy siendo de bendición? ¿Estoy realmente siendo un ejemplo para los demás? O puedo ser, oigo a veces que dicen, por ejemplo, no, él es muy buen padre, pero es mal esposo. Tenemos que ser buen padre y también buen esposo. Tenemos que ser buenos hijos y también buenos hermanos. En todos los roles que nosotros cumplimos en la sociedad debemos ser ejemplos y testimonios. Y para eso es necesario que cada tanto nos hagamos un autoanálisis sincero de cómo estoy viviendo. Porque si no nos detenemos en el camino, podemos andar equivocadamente sin darnos cuenta. O a veces nos adormecemos en el error y ahí seguimos. Y seguimos. Y si no nos detenemos a pensar y analizar nuestra propia vida con sinceridad, podemos vivir de una forma equivocada que no está agradando a Dios. Él nos eligió desde el principio del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y para que tuviéramos una vida agradable delante de Él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 7, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 7, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis, y acá nombra algunas cosas, de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. En el momento que conocemos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, dice la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora eso no sucede automáticamente. Mi temperamento no cambia automáticamente solo porque yo haya aceptado a Cristo como el Salvador de mi vida. Mis malos hábitos no cambian automáticamente solo porque yo haya aceptado a Jesucristo como el Salvador de mi vida. Cambian en el momento que yo entiendo que eso está mal y que ya no debe estar en mi vida. Porque ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, nací nuevamente en el Espíritu para tener una vida agradable, una vida santa, una vida apartada, de manera de poder ser ejemplo de este mundo. ¿Por qué es difícil tener esta vida? Porque vivir una vida santa significa remar contra la corriente. Como dice Romanos, que no nos conformemos a las cosas de este siglo. El mundo va y nosotros venimos. Entonces es difícil. No sé si alguien ha andado algún día contra la corriente. Qué cansador, qué dificultoso. Uno quiere llegar allá y termina allá porque la corriente lo arrastró. Si no anduvo contra la corriente, si un día caminó el 18 de julio con la cantidad de gente, vieron que hay que andar esquivando y la gente parece que se le viene. No es fácil andar contra la corriente, porque estamos haciendo algo, viviendo una vida distinta
a la que los demás viven. Entonces no es fácil. Hace poco, no sé si lo mencioné, en la agenda mundial, en la agenda global, está detallado allí quiénes son los obstáculos para el despliegue de la agenda mundial. Y uno de los principales obstáculos para el despliegue de la agenda mundial es el cristianismo. Son las iglesias, somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos principios y valores cristianos que van contra lo que se ve en este mundo. El mundo va en deterioro. El mundo va cuesta abajo. El mundo va por la puerta ancha, por el camino ancho. Nosotros vamos por el camino angosto y entramos por la puerta angosta. Y no es fácil, porque por ese camino y por esa puerta no andan todos y no entran todos. ¿Por qué? Porque es difícil. Por eso el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿Para poder llevar el pueblo adelante? ¿Para poder llegar a la tierra prometida? No, para mantenerse en la palabra de Dios. Es difícil. Es difícil porque somos sapos de otro pozo. Porque en el mundo hay matices. Hay grises, hay matices. Nosotros no tenemos matices. O es esto, o no lo es. Y por eso es difícil. Y por eso mucha gente se plega al mundo, porque es más fácil vivir mimetizado en el mundo que vivir de una forma santa y definida. Pero el Señor nos manda a ser santos. El Señor nos llamó para ser santos. Y Él nos da la fuerza, el valor, la seguridad y la confianza para vivir en esa santidad. Pero yo tengo que entender que hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Y que tengo que ser diferente. Y que tengo que marchar contra la corriente, aunque me cueste. Si vemos también en Juan 17, capítulo 17, versículos 17 al 19, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo único que nos puede santificar es la verdad de la palabra. Lo único que nos puede santificar es esa verdad. Es vivir cada día en esa verdad. ¿Que vamos a pecar? Vamos a pecar porque nuestra naturaleza es pecadora. Pero tenemos la oportunidad de ir a Jesucristo, pedir perdón por nuestros pecados y arrancar a cero de vuelta. Lo que no puede hacer el Hijo de Dios es practicar el pecado. ¿Dónde está la diferencia en pecar y practicar el pecado? Practicar el pecado es hacer aquello que yo sé que está mal y lo sigo haciendo. Porque me gusta, porque me place, porque me conviene, porque me parece que está bien. Y pecar es nuestra propia naturaleza. ¿Quién no peca en el día? Pecamos con el pensamiento, pecamos con las actitudes, pecamos con no hacer lo que tenemos que hacer. Pecamos, siempre vamos a pecar. Pero el tema es no practicar ese pecado. Es si yo me doy cuenta que algo está mal, tengo que cambiar esa vida. Y hay cosas que cuestan. Una de las cosas que más cuestan, y soy el fiel representante de eso, es el temperamento, es el carácter. Es difícil, porque uno ya lo trae en la naturaleza de uno, en la forma, en los genes de uno a veces. Es difícil luchar contra todo eso. Y si uno no está constantemente sujeto a la palabra, como dicen los jóvenes, la térmica se le salta y uno se descontrola. Los que son de campaña conocen los caballos, ¿no? Los parejeros, eso que el caballo que hay que tenerlo con la rienda justa, y vieron que anda con el cuello torcidito y medio de costado, porque el jinete le suelta la rienda y el caballo se desboca. Así somos algunos, espero que haya varios junto conmigo acá, que tenemos que tener el caballo sujeto, porque si no lo sujetamos se nos desbanda.
Y esas son una de las tantas cosas. Yo tendré eso y tengo muchos más talones de alquiler, pero ese es el principal. Y usted tendrá muchas cosas también con las que tenemos que luchar cada día, con las que no podemos dejar que prevalezcan en nuestra vida, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y somos santos y debemos ser diferentes y debemos remar contra la corriente. ¿Es fácil? No es fácil. Por eso la santidad depende mucho del esfuerzo de cada uno, de la decisión de cambiar de cada uno. Hay algunos que dicen, no, yo soy así, yo soy loco que soy igual que mi madre, no, la vieja era igual, yo sigo igual, no paramos. Entonces una hija de Dios ahora tiene que verse un cambio en tu vida. La forma de ser de tu madre ya no está en ti, hay que cambiar, pero tenemos que entender y hacer un esfuerzo para ese cambio. Leí, sí, Tesalonicenses leí, ¿no? Sí. Juan 17, la verdad entonces de la palabra es lo único que nos puede certificar. Si no vamos cada día a la verdad y no nos sujetamos a esa verdad, imposible que tengamos una vida santa. La palabra de Dios para el cristiano debe ser como un GPS. En mi tiempo era la brújula, ahora es GPS, ¿no? Bueno, la palabra de Dios debe ser como el GPS. La guía, saber dónde voy, por dónde voy, a dónde llego. El día que yo salgo de esta guía, ya mi vida deja de ser santa, porque sin la ayuda de la palabra de Dios yo no puedo nunca ser santo. Porque humanamente es imposible ser santo si no tenemos a Cristo, si Cristo no nos ayuda y si no ceñimos nuestra vida a la palabra de Dios. Debemos ser santos porque Él es santo. En Levíticos capítulo 19, versículo 2, Levíticos 19, 2, dice, Levíticos 19, 2, dice, no, 19.1, perdón, no, 19.2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Sí? ¿Ah? Versículo 2, habla a toda la congregación, le dice el Señor, manda a través de la ley, dice, de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Ya estaba en la ley la orden de Dios para su pueblo, que tenían que ser santos. ¿Por qué? Porque su Dios era santo y ellos debían ser santos. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Dice así en Crónicas 7:14, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se arrepintiere de sus pecados, yo miraré desde los cielos, sanaré su tierra. Y no me acuerdo qué más sigue. Pero el pecado es lo que corta la relación con Dios. El pecado es lo que no me deja tener una íntima y estrecha relación con Dios. Por eso debo vivir una vida agradable y santa al Señor. Porque Él es santo. Yo tengo que ser santo también para tener esa íntima y estrecha relación con Dios y para que el pecado no sea algo que corte mi relación con Dios. El pecado no deja ni que mi oración llegue a la presencia de Dios. Porque a la presencia de Dios no llega pecado. Por eso yo tengo que preocuparme por tener esa vida santa y agradable cada día en el Señor. Dice que si no somos santos, dice que no lo veremos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice, Hebreos 12:14. 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
la santidad. Si no somos santos, no vamos a estar en la presencia del Señor. No vamos a tener esa íntima y estrecha relación con Él, porque la falta de santidad entorpece la clara comunicación con ese Dios en quien creemos. Y como dijimos, este proceso depende de nosotros. Depende de nosotros querer vivir en santidad. Dice allí en Esdras que el sacerdote Esdras decidió escudriñar en la palabra de Dios. Es una decisión y va en mi voluntad de poder hacerlo. En entender y querer hacerlo. Si yo no me esfuerzo por vivir una vida santa, no la voy a vivir. Voy a andar flotando entre acá y allá y no voy a vivir una vida santa. La palabra dice que no puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. O sale agua dulce o sale agua amarga. No se puede andar entre San Juan y Mendoza. No se puede tener un pie en el mundo y otro en las cosas del Señor. O está de este lado o está del otro lado. Y hay que definirse. La palabra dice en Apocalipsis, por tanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dice a una de las iglesias del Apocalipsis. A veces somos como gelatina. Nos amoldamos al molde, al recipiente donde nos ponen, ¿no? La gelatina usted la pone en el vaso y adquiere la forma del vaso. La gelatina la pone en un cubo y adquiere la forma del cubo. Y a veces nosotros somos cristianos, pero en la sociedad nos amoldamos como gelatina. Hay alguien contando un chiste verde y nosotros nos sumamos y contamos nuestro. Hay alguien y se va, Somos cristianos gelatinos. Nos acostumbramos, nos adaptamos al momento que estamos viviendo y eso no está bien. O soy frío o soy caliente. Tibio, no sirven las cosas de Dios. O nos definimos, o estamos, o no estamos. Uno tiene que definirse. Una vez un hermano me decía, no, que yo no sé qué, que iba a la iglesia y todo, ¿no? Y después salía en las escuelas de ¿no? ¿Cómo le dicen acá escuelas de no? Acá le dicen. Sí, no. Naval. A la llamada. La escuela de Samba. Y vieron que ahí, y él era uno, y ahí vieron que es ambiente de, hay de todo, ¿no? Entonces, yo le decía, bueno, usted, a ver, defínase, o viene para acá o va para allá. No está mal que usted vaya a esos lugares si quiere ir, pero lo que sí está mal es que usted quede de un lado o al otro. Defínase de una vez, o entra o sale. Gracias a Dios salió, ¿no? No sé, pero hay que definirse. No se puede estar uno entre una cosa y otra, porque eso no agrada a Dios. El primero que pierdo soy yo, porque pierdo esa íntima y estrecha relación con el Señor. Pierdo esa amistad, esa relación que yo puedo tener con Dios. Ahí en Juan 15 hay como un proceso de acercamiento a Dios. Primero somos discípulos, luego el Señor nos va conociendo y dice ahí que podemos llegar a ser sus amigos en el Señor, siempre manteniendo el respeto debido a Dios. Pero vamos creciendo en la relación con el Señor. Y la santidad es lo que nos da esa fluidez de la relación con Dios y esa íntima y estrecha relación que podemos tener con Él. Y el proceso depende de nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Génesis 5, versículos 1 al 3. Génesis 5, versículos 1 al 3. Dice, Génesis 5, versículos 1 al 3 dice: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamado su nombre Seth.
El hombre es pecador por naturaleza. Porque acá dice que el hijo de Adán fue procreado a la imagen y semejanza de Adán. Si bien Adán fue procreado a la imagen y semejanza de Dios, luego nosotros perdimos ese privilegio por el pecado, por haber comido del fruto. Y aclaro, no es manzana, dice fruto. No sabemos si es manzana, un aguacate, no sabemos lo que es, pero es fruto, porque algunos cristianos dicen la manzana, ¿no? Comieron el fruto, el pecado se metió en nuestras vidas y a partir de ese momento somos pecadores. Por eso el ser santo significa un proceso difícil de recorrer, porque ya lo dijo Pablo, allá en Romanos, lo que yo quiero hacer, termino no haciendo, y hago lo que no quería hacer, porque la lucha de la carne está, porque yo soy salvo, soy justificado, pero está ese pecado ahí, y contra eso yo tengo que luchar cada día. Pero cada día que lucho, esa carne se va debilitando. La palabra dice, la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. No me acuerdo en qué versículo está, pero dice, la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Si nosotros buscamos del Señor y la ayuda del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, podemos vencer los deseos de la carne y vivir realmente en el espíritu. Pero créame que es una lucha constante. En lo personal, cuando me descuido, la técnica salta seguido. Hay que estar ahí, sujetándonos cada día, porque el día que aflojamos, parece que el viejo hombre vuelve a florecer nuevamente, porque está ahí entre nosotros. Entonces hay que tenerlo débil, frágil, para que no tenga fuerzas y no nos gobierne a nosotros mismos, sino que el Espíritu de Dios nos esté gobernando cada día. El Sermón del Monte, siempre digo, el Sermón del Monte es algo contra la naturaleza humana, porque por ejemplo dice, si le pegan en una mejilla, dé la otra mejilla. Si yo me levanto ahora y le pego una cachetada, yo quiero ver si usted me va a dar la otra mejilla. Me da en la otra mejilla, ¿no? Porque nuestra naturaleza tiende a eso. Tendemos a la venganza. Dice, el que te hace caminar una milla, camina 2. El que te pida, dale. El que te lleve algo, no se lo reclames. Es todo contra nuestra naturaleza, porque normalmente no somos así. Desde pequeños tenemos esa tendencia, el juguete es mío, ¿no? Y todavía nuestros padres lo refuerzan, no le prestes porque te lo rompo, ¿no? Refuerzan todavía ese egoísmo que naturalmente tenemos. Al estar esa naturaleza en nosotros, es difícil doblegar esa naturaleza. Solamente en el Señor, buscando de Él cada día y sujetándonos a la palabra, es que podemos vivir en santidad, porque nuestra naturaleza es pecadora. Segunda de Timoteo 2.1. Segunda de Timoteo 2.1. De Timoteo siempre. Se me esconde Timoteo siempre. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, esfuérzate. Le está diciendo a Timoteo que ponga su esfuerzo para mantenerse en la gracia. Quiere decir que depende mucho de Timoteo el mantenerse en la gracia. Asimismo depende mucho de usted y de mí mantenerme en una vida santa, mantenerme en una vida agradable al Señor. Es necesario un esfuerzo. Volvemos a lo mismo que le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente para no desviarte ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra de Dios. Y uno dice, ¿qué tan difícil es seguir la palabra de Dios? Sí, será difícil.
Sí será difícil. Por eso los obedientes son pocos y los desobedientes son muchos. Porque es mucho más fácil ser desobediente que ser obediente. Pero debemos vivir en esa santidad que agrade a Dios. Colosenses 3, versículos 5 al 10. Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 10. Acá enumera algunos pecados también. Dice, haced morir, dice, haced morir. Este verbo es está presente y es un verbo de acción. Haced morir. Yo tengo que hacer morir. No dice acá, Dios me hace morir. Yo tengo que hacer morir con la ayuda de Dios y con la búsqueda de la palabra. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nombra algunas cosas: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, dice, también anduvisteis en otros tiempos en ellas, cuando vivías en ellas, pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni... Es un proceso, donde nos vamos renovando día a día. Pero vieron que hablan cosas acá muy sutiles y que están en nuestra vida. Habla lo del enojo, habla lo de la mentira, lo de la malicia, lo de la blasfemia, palabras deshonestas. Vivimos en un mundo donde las malas palabras abundan, y a veces los hijos de Dios nos contaminamos con ellas. De tanto oírlas por televisión, de tanto oírlas en la familia, de tanto oírlas con el vecino. Hay hermanos que, como están hablando con el pastor, se frenan, ¿no? Y a veces se les sale el grito que es colgando. Si usted se frena para hablar con el pastor, quiere decir que usted en su casa lo dice comúnmente. Eso no es. Bueno, esas pequeñas cosillas que parecen un detalle forman parte de una vida santa y agradable a Dios. Los enojos, la malicia, ¿a vos me lo hiciste? Deja que yo te agarre y va a ver cómo te reviento, ¿no? El pensar mal del otro, siempre estamos pensando mal, ¿no? Esta Cintia no trajo la taza porque... Siempre estamos pensando mal. Difícilmente vamos a pensar bien del otro. Siempre vamos a agregar una malicia ahí, porque en nuestro corazón está la malicia. Y eso tenemos que vencerlo en el Señor para tener esa vida santa y agradable. Revestidos, dice, del nuevo hombre. Nueva criatura en Cristo Jesús. Nuevas ropas, ropas limpias, ropas blancas. Salí del barro y ahora estoy en la plenitud de la limpieza. Ya no tengo más que estar en el barro. Ahora estoy en el Señor y tengo ropas blancas y una vida limpia, pero depende de mí mantenerme limpio. Si yo vuelvo al barro, me voy a embarrar. Proverbios 4:13, esta vida va en aumento, va en crecimiento, no puede retroceder. Proverbios 4, versículo 18, no puede retroceder esa vida, ese proceso de crecimiento. Si retrocede, porque hay algo que está mal, yo tengo que seguir adelante y esa vida tiene que ir creciendo y cada vez más en santidad y viviendo más como Cristo quiere que viva. Proverbios 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos
Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos compara con la salida del sol. Aparece un pequeño reflejo, aquellos que se levantan Marcelo me dijo que le gusta madrugar, como a las 5. ¿A qué hora está saliendo el sol? ¿Como a las 5? No, 7 y algo. Los que se levantan temprano, yo hace tiempo que no veo la salida del sol. Los que se levantan temprano y ven aquellos reflejos, y cuando estamos en campaña y vemos atrás del cerro que sale aquel reflejito, y luego va apareciendo, y al mediodía aquello está que raja. Así es la vida del cristiano. Va en un constante crecimiento. Hay cosas que van cambiando, despacito, hasta que se llega a la plenitud cuando venga el Señor Jesús a buscar a su iglesia. Pero volvemos a repetir, es un esfuerzo que necesitamos hacer. Si nos descansamos, la carnalidad nos gobierna. Es un esfuerzo diario que debe ir en crecimiento. A medida que nos esforzamos y buscamos vivir en santidad, hay cosas en nosotros que se van debilitando. Usted se va acostumbrando a tener esa vida santa. Se va acostumbrando a no hacer esto, a no hacer aquello, y a medida que pasa el tiempo ya no siente necesidad. Va doblegando todo eso. Las cosas van siendo, en cierta forma, más fáciles, porque uno va en crecimiento. Va creciendo en las cosas del Señor. El autor de esta santidad, evidentemente, es Jesucristo y el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. El mismo Señor nos va a ayudar y va a generar esa santificación en nosotros. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos reservados para la venida del Señor. Y usted dirá, ¿y qué tengo que hacer? Mientras el Señor no viene, buscar vivir en santidad. Buscar vivir sometiendo nuestra vida a la autoridad del Señor. Y el 24 dice: fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Dice así en Filipenses que el Señor perfeccionará la obra. A ver, Filipenses 2 creo que es. Filipenses 2, no me acuerdo el versículo, que el Señor... no me acuerdo. Ahí va, el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará. ¿Ah? El Señor empezó la obra en nosotros y la va a terminar. Pero yo tengo que ponerme en sus manos para que termine esa obra. Es como aquel que le duele una muela, si no va al dentista, preguntémosle a Adriana a ver cómo le pone el dentista, ¿no? Si no va al dentista, no se va a curar de ese dolor de muela. Uno tiene que ir al dentista. Lo mismo en la santidad. Uno tiene que forzarse, uno tiene que ponerse en las manos de Dios para permitir que Él nos vaya purificando. Hacer como un compañero mío que se sentaba bien en el fondo y decía al profesor: enséñeme si puede, decía el profesor. Porque a veces nos negamos, nos trancamos en algo y no hay crecimiento en nuestra vida. Porque quedamos en eso y no nos esforzamos para que haya un cambio. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos para que el Señor pueda hacer ese cambio en mi vida cada día. Primera de Corintios, capítulo 6. Corintios 6.
versículos 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ay, 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 si me escuchan, voy preso, Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice, eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Está hablando a la iglesia de Corintios. Dice que la ciudad de Corintios era tremenda. Era una ciudad donde, a ver, como la comparamos con Miami, ¿no? Donde es todo joda y tal, va para acá y va para allá. Corinto dice que era así. Tal es así que había un refrán en esos tiempos: vamos a corintiar. Vamos a corintiar era, vamos a la joda, hacer lo que queramos, ¿no? Perdón la palabra, pero a veces me pongo un poco. Corintio era una ciudad perversa, porque era una ciudad muy comercial, muy moderna, entonces allí se veía de todo. Por eso Pablo nombra todas estas cosas y dice: ustedes en un tiempo pasado fueron esto, pero ahora, dice, ahora ya son diferentes. Dije 9 al 11, ¿no? Ahora, dice, son diferentes, dice acá el 11. 6 11 dice: y esto eran algunos. Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, apartados, ¿no? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fuimos eso. Ahora somos nuevas criaturas, apartadas para vivir en santidad por el Señor. No confundamos que el vivir en santidad no significa que yo me aleje del mundo. No voy más allí porque no me junto con fulano. No, andamos en el mundo, andamos en el medio del mundo, pero con esa vida diferente, esa santidad que debe caracterizarnos en cada momento. En lo personal, voy a fiesta, voy a cumpleaños, voy acá, voy allá, y no tiene por qué contaminarme nada. Pero tengo que allí ser luz en medio de la oscuridad. Porque si esos que no conocen la palabra, ¿cómo la van a conocer si yo no me acerco a ellos? Si yo vivo en un bloquecito de cristianos y en una burbuja, y de acá no salgo, ¿cómo va a conocer el vecino si yo no me relaciono con él? ¿Cómo va a conocer mi compañero de trabajo si yo no me relaciono con él? Si yo no me acerco a él. Porque antes se pensaba que tener una vida santa era vivir aislado. Por eso los sacerdotes se aislaban en las torres, tenían vidas, ¿cómo se llama? Vidas monásticas. Vidas apartadas, vidas, ¿no? Porque ellos creían que eso era santidad, era alejarse del mundo. Ahí va, pero no es así. El apartarse significa que nosotros somos diferentes, pero vivimos en este mundo. Y tenemos que convivir en este mundo, pero siendo santos. Remando contra la corriente, marcando diferencia, siendo luz, siendo ejemplo, siendo testimonio. Pero si yo me alejo del mundo, ¿cómo va a conocer el mundo la palabra de Dios si la tengo yo y me escondo? Usted tiene la palabra, usted tiene la posibilidad de presentarle a una persona la posibilidad de ser salvo o de ser condenado. Entonces es necesario, como allí en la pesca, el Señor le dijo: naden mar adentro y tiren sus redes. En la orilla no van a pescar nada, en la orilla hay arena, mar adentro donde están los peces. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entrar al mundo adentro
para poder ser ejemplos y ser redes. Las redes somos nosotros. Ahora, aquellos que conocen de pesca, dicen que las redes tienen que estar bien limpias, ¿no? Porque si no están limpias, si tienen algún arbusto colgado o algo, los peces ven y las esquivan. La red tiene que estar limpia para que el pez pueda caer en esa red. Así es nuestra vida. Tiene que estar limpia para navegar para adentro y poder captar a esos peces que aún no conocen a Cristo como el Salvador de sus vidas. Pero yo tengo que entrar más adentro para que esa palabra pueda ser conocida. Colosenses 1:9. Y acá, como dicen los que hablan largo tiempo, ya terminamos, no terminan nunca. Cuando dice ya terminamos, porque va por la mitad siempre. Colosenses, no es mi caso, ¿no? Cuando digo terminamos, terminamos. Colosenses, a ver que me perdí, capítulo 1, versículo 9. Dice, Colosenses 1:9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo a los colosenses, para que fueran llenos del Espíritu, de la sabiduría. ¿Para qué? Para poder vivir en esa santidad. Pero tenemos que entender que es necesario que nosotros seamos santos, porque fuimos llamados a ser santos y porque nuestro Dios es santo. Ahora, si entendemos que la santificación es un proceso y que depende también de mi disposición para que hayan cambios en mi vida, pues propongámonos a buscar de Dios, propongámonos a cambiar. Decidamos, esto que estoy haciendo ya no lo voy a hacer más. A partir de ahora, en el nombre del Señor, esto ya no va más en mi vida, porque entendí que esto ya no tiene que estar. Y vayamos esforzándonos para cambiar. Pongámonos en ese proceso de transformación. Si no lo hacemos, no habrá santidad en nuestra vida. Seremos salvos, pero no seremos testimonio, no seremos ejemplo. Y los primeros que perdemos somos nosotros, porque perdemos la oportunidad de tener esa íntima y estrecha relación con el Señor. No sé si les pasa a veces que hay alguien, una vez le pregunta a alguien, y fulano que siempre andaba contigo, ahora no, empezó a hacer cosas raras, eso no. Lo mismo pasa con el Señor. Estamos cerca de Él mientras tenemos esa vida agradable y santa. Cuando empezamos a hacer, como dice la hermana Tita, fechorías, ya la relación con Dios se va apartando. Y los primeros que perdemos somos nosotros, porque perdemos de tener esa íntima y estrecha comunión con Dios. Y tener una relación con Dios no es leer 10 versículos, 10 capítulos de la Biblia por día, y tener las rodillas hinchadas, arrodillado, y vivir, y de 2 palabras decir gloria a Dios y amén, y cada tanto un versículo de memoria. No pasa por ahí. Pasa de injertar a Jesucristo en mi vida y vivirlo normalmente como si fuera parte de mi vida. Eso es vivir en santidad, tenerlo a Cristo como parte de mi vida, ser natural, ser común, ser normal, pero tener a Cristo, vivir a ese Cristo y permitir que Él viva en mí. Nos enseñan a veces una relación con Dios muy como distanciada. No pasa por ahí, pasa de que yo viva normalmente como una persona común y corriente, pero en Cristo y con Cristo. Sin que yo tenga que estar cuidándome cuando estoy con un cristiano. Y no, de la misma forma que yo soy en casa, tengo que ser acá con ustedes. No puede haber una diferencia.
Que un día te vayan a mi casa y me agarren de sorpresa y no vean nada raro en mí. No, llegamos a la casa del pastor y ¡wow! ¿Sabes lo que le ves? No, yo tengo que tener una vida común. La misma vida que tengo en casa es la vida que tengo entre ustedes. De la misma forma que hablo acá, hablo en casa. De la misma forma que soy acá, yo creo que a veces me enojo también acá, también en casa me enojo también. Pero tengo una vida común, normal y corriente. No vivo 10 horas arrodillado, ni lo leyó, no, común, un ciudadano común, pero con Cristo, viviendo en Cristo y tratando de ser diferente. Se marca mucho más con lo que hacemos que con lo que hablamos. Porque a veces hablamos mucho, no es para Julio, a veces hablamos mucho y hacemos poco. Hacemos poco. Entonces yo prefiero hablar menos y hacer, ¿no? Porque si no siempre me va a faltar, ¿no? Entonces hablo poco y hago más. Porque el hacer es lo que marca la vida de los demás. Y los hijos de Dios tenemos que dejar huellas. Yo tengo que dejar huellas en mi trabajo, huellas en mi casa, huellas donde sea, de mi vida en santidad con el Señor. Eso es lo que enseña, eso es lo que queda en la vida de las personas. Pero tengo que aprender a tener una vida común, normal y corriente, pero en el Señor. No hacerme el santito acá y después, no como lobos disfrazados de ovejas, ¿no? A la iglesia nos ponemos la toga de sacerdote, llegamos a casa, sacamos la toga, ¿no? Vivir la vida loca, no. Tengo que vivir siempre en todo la... Así me tiren en una isla solitario. Yo tengo que ser igual a como estaba junto a ustedes. Y eso es el tener una vida santa, común, corriente, sin bulla, sencilla. Eso es vivir en santidad. Vamos a estar orando. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque esa palabra es viva y eficaz por sí sola. Te pedimos, Señor, que esta palabra predicada hoy haya tocado nuestros corazones y sensibilizado nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros podamos tener un corazón sensible para entender, recibir esa palabra y para aplicarla a nuestro diario vivir. Que veamos, Señor, cada día aquellas cosas que están mal y pongamos todo de nosotros con la ayuda de Dios, buscando la guía del Espíritu Santo, para que esas cosas puedan cambiar en nuestra vida. Cosas que las tenemos ya hasta por nuestra propia naturaleza, pero tú tienes el poder para hacer el cambio en cada uno de nosotros si nosotros nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ponernos en tus manos para que ese proceso de santidad comience en nuestras vidas o siga en nuestras vidas y vaya en crecimiento como el sol cuando sale hasta que tú vengas a buscarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén.